La nueva Mitsubishi Expander cuesta 440,600 pesos mexicanos y su punto más fuerte a favor, además de toda la seguridad y confiabilidad de ser un Mitsubishi, es precisamente que hay inventario disponible en casi todas las agencias Mitsu del país, a diferencia de otras marcas que están viviendo un desabasto brutal. Su principal competencia en un rango de precios similar son Suzuki Ertiga XL7 y Honda BRV, ya que si estás pensando en Toyota Avanza, no compite con esta porque Avanza se encuentra en un segmento más barato. Pero si necesitas un SUV compacto de 7 pasajeros para moverte con la familia y el diseño de Ertiga no te convenció, o fuiste a la agencia Honda y no había BRVs disponibles, entonces es momento de voltear a ver Expander porque puede ser la solución a todos tus problemas. Caballeros, es un gusto tenerlos en el programa. Todos hagan un poco de ruido. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, Gonzalo? El punto del día de hoy es que demos una vuelta y veamos cómo está el consumo de combustible real en ciudad de esta Expander. Y para eso voy a agarrar un recorrido muy común aquí en Mazatlán, pues esta zona de Gran Plaza hasta Galerías, pasando por la odiada a veces Avenida La Marina que se atasca. Antes de continuar, ¿por qué la gente se compra un Expander? Bien, porque necesita un SUV de 7 pasajeros, sobre todo por eso y porque están en este rango de precios. Diferencias entre Expander, Ertiga y BRV. El diseño de Expander por dentro es un poco más elegante y más refinado que las otras dos. Honda en BRV el diseño es un poco más estilizado y no hay estas cuestiones bitonos que se ven más bonitas en Expander. Y Ertiga tiene un diseño como más de uso rudo y así. No hay estos acabados como de tela suave en los asientos, que no es gamuza, pero parece gamuza, no sé cómo explicarlo, están bastante bonitos. Entonces, si estás buscando esta combinación de elegancia, también es importante. Hay pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas, conectividad Bluetooth, conectividad de auxiliar, Android Auto, Apple CarPlay, aire acondicionado manual con perillas gigantescas, sí, un puerto USB. Y Mitsubishi, si me estás escuchando, me gustaría que pongan más puertos USB, aunque hay tomacorrientes de 12 voltios donde tú puedes enchufar tus propios convertidores. La transmisión es automática, hay drive, low, segunda y un overdrive aquí por un ladito. Hay controles de audio en el volante, lo cual te facilitan la vida, bolsas de aire, estructura de acero reforzada. Mi pregunta, carnal, es ¿por qué te dice la gente que viene por una de estas y no de la competencia? Es muy cómodo que sea un vehículo de 7 pasajeros, pero a veces cubren unas cosas y otras no. Lo que hace Expander es darte un vehículo muy práctico para el día a día. Te dio un diseño bastante atractivo y pues la seguridad que hoy en día todo el mundo busca para su familia. Cuenta con 2 bolsas de aire frontales, trae frenos ABS, cuenta con frenado de emergencia, trae control de tracción, muy importante. Una de las cosas que también poca gente sabe si un carro lo trae o no es el asistente en pendiente. Si tú estás en una pendiente, cuando sueltas el freno, el carro permanece estático sin irse para atrás. Pues a veces es muy práctico eso porque pues mucha gente le tiene miedo a las subidas, arrancar, ¿no? En subida. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que compran Expander regularmente? El enfoque es para la familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, abuelo o mascota, o incluso si no tienes familia pero practicas algún tipo de deporte, pues la camioneta es lo suficientemente amplia como para darte ese espacio que ocupas. Es completamente cierto. Una de las cualidades que me gusta mucho de Expander en cuanto al diseño es el tamaño de las puertas traseras. Son bastante grandes y largas. That's what she said. A diferencia de una minivan donde la puerta se desliza, la puerta de Expander se abre como una puerta normal, como Dios manda. Pero el espacio que libera para acceder es muy amplio y la forma en que puedes acceder a la tercera fila de asientos también es muy chida, porque simplemente jalas una palanquita arriba, levantas el asiento, accedes a la parte de atrás. Y hablando de la parte de atrás, ¿me escuchan? Hola Dio, ¿me escuchas? Simón. Afortunadamente tu nueva Mitsubishi Expander, sin la gente de hasta atrás no te alcanza a escuchar, puede venir equipada, los radios se venden por separado, pero puede venir equipada con sistema de radio para que te comuniques con la tercera fila de asientos. Imagínate que la gente viene platicando aquí adelante y tú les quieres decir algo. ¿Qué onda, carnal? Entonces, ¿qué hiciste este fin de semana, loco? Todo muy bien, salimos allá a cotorrear con los camaradas, bastante padre el fin de semana. Vamos al Oxxo, ¿qué onda? Tengo hambre. ¿Estás oyendo ese ruido? Sí, escucho algo. ¿Qué será esa onda, güey? Bajamos al Oxxo. La radio. Es Dio. Dio, ¿qué pasó? ¿Qué nos cuentas de la República, la tercera fila de asientos? Pues la verdad sí está muy cómodo aquí, nomás que tenemos un poquito de calor. Ojalá hubiera algo que pudiéramos hacer. Pues hubieran dicho antes, acá tenemos el control del aire trasero para que no sientan calor. Otro beneficio de llevarte un Expander a casa. Gracias, Víctor. Hasta ahorita llevamos un consumo de 10.4 litros por 100 kilómetros en ciudad con 6 a bordo y 6 pesos completos. Hay cámara de reversa también para facilitarte un poco más la vida. Vamos a echar un descanso y un cafecito y regresamos en un momento.
Muy importante el infoentretenimiento, pues contamos con Apple CarPlay. No tengo iPhone, güey. Bueno, si no tienes iPhone, pues también la camioneta cuenta con el Android Auto. Es alámbrico, lo enchufo. Se prende una cosa acá, dice Android Auto. ¿Seleccionas? Selecciono. ¿Allá eso es todo? No. Oficialmente esta es la interfaz de Android Auto más rápida que me ha tocado. Punto. Más rápida que la de Nissan, más rápida que la de Suzuki, más rápida que la de Toyota, por ejemplo, en el Camry. Esto es enchufo y ya. Nunca antes había conectado mi teléfono en esta camioneta y a la primera no hay 50,000 menús ni nada. Es como ya. Como ya sabemos, Telegram, mapas, podcast, calendario, Messenger, noticias, recordatorios. Qué padre habría sido ver videos aquí. Pero sí se puede ver videos con USB. Creo que en esta memoria tengo unos videos que podemos poner. ¿Cómo le hago, Víctor? Yendo a menú, cámara y luego entrada de cámara. DVR. DVR. Y le enchufo un USB. Ahí está el video de la... bueno, esto fue de la semana de la moto, ¿no? Oye, Gonzalo, ¿pero qué son esos videos? ¿Qué va a pensar el público? Obviamente fueron mis brothers de Black Bull Industries los que me dieron esta memoria para promocionar el Motorcycle Beach Party, carnal. Pero no lo hace del teléfono, solo lo hace de memorias USB, Víctor. Sí. Aún así está curado que lo puedes hacer con esto. Y en México casi no hay negocios que te venden memorias con audio, con videos y con películas así al costado de la carretera. Nunca encuentras un negocio en ningún lugar de México. Es sarcasmo. Es sarcasmo, Sí, entiendo. es sarcasmo. Oye, no le subí el volumen. ¿Quién quita y no sirve el audio? Le subo, las olas del mar. Bastante bien. Ahora imagínate que te mandan un mensaje con el audio de los pujidos. Prácticamente tienes como un cancelador de sonido. Es presionar solamente una vez. ¿Listos para continuar la prueba? Ya están listos allá atrás en la tercera fila de asientos. Listo. Recuerden, mi gente, que el Expander puede venir equipada con estos radios, aunque no están incluidos en su precio de compra. Su agencia Mitsu se los podría conseguir, obviamente, por un costo adicional. Me gusta mucho que la dirección es bastante suave, ¿sabes? Y la suspensión, a pesar de que venimos 6 a bordo, No se siente todavía tan sacrificada, ¿verdad? sí, no se siente tan sacrificada, ¿sí? Porque mi mayor temor con un vehículo de este segmento es precisamente que cuando lo cargas de gente se vaya a sentir la suspensión sacrificada, como que ya va. Y no, aquí se siente todavía buena estabilidad y buena absorción de irregularidades. Vamos a ir un 0 a 100 allá atrás, ¿me escuchan? Copiado. A pegarle. 3, 2, 1. Aceleración, se agarra. Uy, cuidado con el latigazo. La gente siempre me pregunta, oye, mira, ahí se siente el punch. Oh, súper bien. Súper bien. No esperaba que arriba de las 3,000 revoluciones por minuto se siente la patada fuerte. Me dicen, oye, no es un motor muy pequeño, muy pobre, etcétera. Vamos a más de 100 kilómetros por hora. En cuestiones del motor, pues prácticamente maneja un motor 1.5 litros, 4 cilindros. Son 103 caballos de fuerza y 104 libras-pie de torque, si no me equivoco. Y el rendimiento de combustible hasta el momento, si te lo has preguntado en esta prueba, 9.3 litros por 100 kilómetros. O sea, por favor, si fueras tan amable, carnal, dividir 100 entre 9.3. 10.7 kilómetros por litro Sí, reales. Aire acondicionado encendido. Segunda parte del aire acondicionado encendida también. Obviamente esto es en Mazatlán, Sinaloa. Si tú la llevas a Ciudad de México con el tráfico infernal y a mayor altura, pues ya te quiero ver. Sobre todo con el tráfico infernal. O si tienes hábitos de manejo muy malos donde vas a ir acelerando todo el tiempo, también ya te quiero ver. O sea, todo eso impacta el consumo de combustible. Pero en una ciudad promedio, esto es lo que les puede estar dando. No me queda dudas, gran producto. Nos vemos en el próximo video.